Buenos días, amigos y hermanos. Dios les bendiga. Queremos compartir una palabra para nuestra reflexión en este día. Quiero invitarle a leer en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 16, y dice así su palabra. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Le hemos titulado a esta reflexión bíblica una extraña elección, una extraña elección. Y el contexto de este pasaje, mis queridos amigos y hermanos, es el contexto del lavamiento de pies de sus discípulos, donde el Señor Jesucristo anuncia su negación, anuncia su traición. ¿Cierto? Era un momento, por llamarlo de alguna forma, de mucho desaliento, de mucho temor para los discípulos del Maestro. Entendemos después que posteriormente los discípulos se desesperarían ante esta posibilidad de que les quitaran al pastor, a su maestro. Y en este trasfondo, en este contexto donde el Señor está dándole estas palabras de consuelo, ¿cierto? Encontramos este pasaje que tiene que ver con una elección extraña, una elección un tanto rara, y vamos a explicar en esta palabra por qué decimos que es una extraña elección. La acción, amigos, de elegir, ¿cierto? En la vida del hombre tiende a convertirse en algo muy trivial o en algo complejo, dependiendo del grado de importancia de la elección. Por ejemplo, hay elecciones muy sencillas, como qué desayunar, ¿sí? ¿Qué película quiero ver? ¿Qué camisa me voy a poner? Puede ser también una elección compleja, el vestuario en algunos casos, ¿cierto? En algunos que se complican un poquito más con el vestuario, pero en general son elecciones muy sencillas, cotidianas, ¿cierto? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a ver? ¿Cierto? ¿Qué me voy a vestir? Pero hay otro tipo de elecciones que son un poco más complejas, ¿sí? Por ejemplo, cuando analizamos qué auto quiero comprarme, ¿cierto? Necesito cambiar el vehículo. ¿Qué carrera voy a estudiar? Es una elección no menor, es una elección compleja, no es tan fácil decidir porque va a depender también y está en juego el futuro de nuestra vida, ¿cierto? Académica. Quiero cambiarme de trabajo, ¿me cambio o no me cambio? Son elecciones complejas, no son tan fáciles de tomar. Eh, Tengo la idea de irme a vivir fuera de la ciudad. ¿Me cambio o no me cambio de domicilio? Son elecciones un poco más difíciles. Por lo tanto, hay elecciones simples, triviales, y hay otras que no lo son tanto, que son más complicadas. Y cuando hablamos de eso, ¿cierto? Tenemos que necesariamente ir a la definición secular. ¿Qué significa secularmente elegir? Elegir, yo puse solamente dos acepciones. La primera dice seleccionar o preferir una persona o una cosa para un fin determinado. Y la otra definición dice escoger a alguien o a algo de entre varias posibilidades. Interesante. Interesante la definición secular de elección. Preferir a una persona o una cosa, ¿cierto? Para un fin determinado y también escoger a alguien de entre varias posibilidades. Ya tiene que ver con la toma de decisiones, la elección. Tiene que ver con el desechar otras opciones. Tiene que ver, ¿cierto? Con esta suerte de intercambio, de elegir algo, yo estoy desechando otras posibilidades. ¿Ya? Por lo tanto, un ejemplo muy práctico, cuando nosotros hoy día vamos al supermercado, o algo más sencillo, cuando vamos a la feria libre, ¿cierto? Cuando vamos a la feria y tenemos que elegir, vamos a comprar, ¿cierto? Una fruta, por ejemplo. ¿Qué es lo primero que hacemos? Elegimos esa fruta. Elegimos la manzana, elegimos el durazno, el tomate, pero no cualquiera. Generalmente tendemos a elegir el tomate más lindo, ¿cierto? El más limpio, la fruta que tenga mejor apariencia, mejor aroma. Algunos se dan, ¿cierto? El trabajo de tomarle el aroma a una sandía, a un melón, a un durazno, ¿cierto? Ojalá que no tenga ningún detalle, ningún defecto, ninguna mancha. Y eso es lo que finalmente escogemos. Y de hecho nos complica cuando nos dicen esto no se puede elegir porque ahí nos dan, como se dice, a lo que venga. Pero generalmente optamos por la opción de elegir en un ejemplo cotidiano como la feria, como el supermercado. Y este pasaje, mis queridos amigos y hermanos, fundamentalmente es muy profundo porque no se refiere a cualquier elección, sino que revela la profundidad del amor inmensurable de Dios. Revela también el plan redentor del Padre hacia su creación, hacia la humanidad. Por eso que decimos que es algo profundo, que revela el amor inmensurable del Padre. Entonces, ¿por qué este sermón se titula Una extraña elección?
porque precisamente tiene que ver con que Dios, cuando va a su huerto, que es la humanidad, cuando va a esta feria, cuando va a esta siembra, ¿cierto?, a escoger sus frutas, no eligió precisamente la más bonita, no eligió precisamente la más aromática, no eligió la sin defecto, sino que el Señor lo que hace, el Padre, es escarbar, ir hacia abajo y comienza a buscar, ¿cierto?, en el fondo, a lo mejor del cajón, en el fondo de la huerta, y eligió aquella fruta que estaba un poco más sucia. Eligió la que estaba manchada por el pecado, tal vez la que estaba ya en etapa de podredumbre, para rescatarla y para utilizarla en sus manos. Es una elección extraña, pero Dios hace cosas extrañas, porque Él no es como nosotros, dice su palabra. Dios muchas veces, mis queridos amigos, tuvo que elegir, tuvo que hacer elecciones. Por ejemplo, eligió a Abraham como un patriarca, elige a Isaac por sobre Ismael, elige a Jacob por sobre Esaú para llevar a cabo sus planes, su voluntad, elige a Moisés por sobre Aarón, que es una pregunta que de repente nos hacemos, y el propio Moisés dice: ¿por qué no elegiste a otros? A ti te elegí, le dice Dios a Moisés. Elige a David, elige a María como la madre del Señor, elige a un perseguidor de la iglesia como Saulo de Tarso. Por lo tanto, el Señor, en estos pasajes vemos bíblicamente estas elecciones de Dios. Pero ¿por qué nos elegiría a nosotros? Esa es la pregunta. Si no éramos la mejor fruta de la feria, si no éramos la mejor elección donde Él pudiera acudir, había, por cierto, gente mucho más preparada, habían personas de mejor corazón, habían personas de mejor semblante, de mejor capacidad que nosotros, pero Él nos escogió a ti y a mí para un propósito. Sea bendito el nombre de Dios, ¿sí? Nadie podría decir entonces: Dios me escogió a mí porque yo lo elegí primero, porque eso sería una falacia. En el libro de Juan capítulo 6, verso 44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. En la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 3, versículos 10 y 11 dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron. Por lo tanto, no es una condición decir yo busqué a Dios, por eso Él me escogió. Antes bien, la cita que leímos dice: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo fui y los escogí a ustedes. Bendito sea Dios. Algunos beneficios de ser elegidos por Dios, por cierto que hay muchos. Primero, la reconciliación. El Señor nos reconcilia a través de su elección. A través de poner los ojos en nosotros, somos reconciliados para con el Padre, porque había una barrera que nos separaba de Dios, y es el pecado del ser humano, ¿cierto? Es su rebeldía, es su soberbia. Él nos reconcilia de momento que pone sus ojos en nosotros y que nos elige para un propósito. La cercanía con Él también es un beneficio. Él nos llama, ¿cierto? Y nos adopta y nos hace cercanos a Él, ¿cierto? Y estrecha su comunión con el hombre. También nos da confianza. El hecho de que seamos elegidos, sin duda que es algo especial. Cuando a ustedes lo eligen para invitarlo a una boda, por ejemplo, usted se siente considerado, se siente especial, se siente cercano a esos novios porque lo eligieron para invitarlo a su ceremonia, a su boda. Es un acontecimiento especial, es un acontecimiento que demanda una atención, ¿cierto? Otro beneficio de ser elegido por Dios es que dice su palabra que nos hace herederos, ¿cierto?, de la gracia de Dios, herederos de su condición de rey de Dios, que no es menor, ¿cierto? Nos llama a ser real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Qué tremendo privilegio, qué tremenda bendición. Otro beneficio de ser elegido de Dios es que somos glorificados. Somos glorificados por su palabra. Dice la Biblia que Él se glorifica en nosotros. Él se glorificó a través de la sanidad de Lázaro. Su gloria se vio manifiesta. Y muchas veces en nuestras vidas su gloria se ve manifiesta, ¿cierto? En cuando Él nos suple para nuestras necesidades, en cuando Él nos ha respondido y nos ha sacado de una situación difícil. Ahí vemos su gloria en nosotros, ¿cierto? Respondiendo nuestro clamor, nuestras peticiones, ¿cierto? En un tiempo de una sanidad, ¿cierto? En resolver un problema que teníamos ahí que nos tenía muy afligidos. Se glorifica el poder de Dios en nosotros, de momento que somos elegidos, de momento que Él nos elige primero a nosotros.
Qué tremendo beneficio, ¿cierto? Y este también lo quise anotar, que para mí quizás es el más importante. Un beneficio de ser elegido por Dios es que nos adopta como hijos. Dice la Biblia que Él, ¿cierto?, nos entrega esta tremenda condición de ser llamados hijos de Dios, lo cual no es algo menor, amigo querido, hermano que me oyes. Es algo tremendo, es algo grande. El ser llamados hijos de Dios es un privilegio, pero inmensurable. Por lo tanto, ser elegidos por Dios es algo especial. Sintámoslo así, sintámoslo como algo especial, como que Él nos escogió de entre muchos, como que Él fue a este huerto, a esta siembra, a esta feria y escogió, ¿cierto?, esa fruta, quizás no la más bonita, quizás escogió la dañada, la que estaba aplastada, la que estaba eh, ya en una etapa de pudrición. ¿Por qué nos escogió el Señor? Es un misterio, pero revela el profundo amor, pero revela la naturaleza de Dios. Que el Señor nos bendiga. El libro de Romanos, en el capítulo 8, verso 30, dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Qué tremenda bendición, qué tremendo privilegio, que Dios nos predestine, nos llame, nos justifique y se glorifique en nosotros. Entonces, ¿por qué dudamos bajo esta premisa que estamos conversando? ¿Por qué tememos? ¿Por qué cuestionamos muchas veces? Es porque, por una razón muy simple, mi querido amigo y hermano, es porque a veces nos sentimos indignos, nos sentimos insignificantes, nos sentimos poca cosa. Y sentimos y nos hacemos esta pregunta: ¿por qué me escogiste por sobre el resto? Había tanta gente mucho mejor que nosotros, había tantas personas mucho mejor que yo. ¿Por qué pusiste tus ojos en mí? Y nos sentimos insignificantes, indignos. Sin embargo, Jesucristo, dice la Biblia, nos hace dignos, no por nuestro mérito, no por lo que somos, ni por nuestra capacidad, ni por lo que podamos intelectualmente alcanzar, sino que Jesucristo nos hizo dignos y nos hace dignos por medio de su sacrificio en la cruz. Él nos hizo dignos de alcanzar su gracia, su misericordia y sus beneficios a través de su sangre, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. ¡Qué bendición! ¡Qué privilegio! Ser dignos. ¡Qué privilegio! Después de ser culpables del pecado, que Él en la cruz nos haya declarado inocentes por amor de nuestras almas. Bendito sea Jesucristo. Leemos también, amigos queridos, en el libro de Gálatas, en el capítulo 4, del 3 al 5, dice: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Qué hermosa palabra ahí en Gálatas 4. Qué hermosa palabra, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Cierto? Porque nosotros somos el Israel injertado en el olivo natural, en el árbol natural. Su pueblo escogido, Israel. Y después, ¿cierto?, se establece el ministerio a los gentiles, a los no judíos, a través del apóstol Pablo. Y hemos alcanzado esa bendición, ese beneficio, ¿cierto?, de pertenecer a esta raíz, de pertenecer a esta realeza, a esta herencia, de ser llamados hijos legítimos de Dios, dignos, no por nuestro mérito, no por lo que hayamos hecho, no por mi capacidad, sino por su capacidad, sino por su mérito, sino por su sacrificio. Sí, porque entendamos una cosa, amigos queridos: Jesucristo, a través del Espíritu Santo, nos capacita, nos dirige, nos enseña. Nosotros no sabemos. No sabemos orar, no sabemos ministrar, no sabemos ser buenos mayordomos, buenos administradores. No tenemos esa capacidad. Él nos capacita a nosotros y nos entrega inteligencia y nos permite educarnos y nos permite estudiar y abre nuestro entendimiento. Bendito Dios. Él es el que nos capacita, el que nos guía, el que nos entrega las herramientas, el que nos da la inteligencia y sobre todo la sabiduría. La sabiduría viene de Dios. No es una sabiduría humana, es una sabiduría que viene de lo alto, inexplicable para muchos. Los científicos no entienden la sabiduría de Dios y lo traducen todo a algo, ¿cierto?, totalmente tangible, totalmente superficial. Pero entendemos en este pasaje, mis queridos hermanos, de que fue una extraña elección, teniendo para elegir lo mejor,
no eligió lo mejor, teniendo para elegir a muchas personas mucho más capacitadas que nosotros. Nos eligió a ti y a mí, a esa fruta que estaba dañada, a esa fruta que estaba en el fondo del cajón, no la más limpia, sino la que estaba sucia, y con sus manos la limpió, la lavó con su sangre, la purificó, la restauró, ¿sí? Porque hay un propósito para nuestra vida en las manos de Dios. Hay un plan que a lo mejor hoy no conocemos, pero que en algún momento nos será revelado. Con esta fruta dañada, con este fruto que no era el mejor, una extraña elección nos eligió a nosotros que no éramos lo mejor. Bendito Dios. Pero así es la naturaleza y el amor inmensurable y el amor ágape de Dios. Jesucristo, dice la Biblia, no vino a los sanos, sino que vino a los enfermos, porque los sanos no tienen necesidad de médicos, nosotros sí teníamos necesidad de médicos. Y aun cuando no éramos la mejor elección, el Señor nos dice, no me importa quién eras, no me importa qué hiciste, no me importa tu pasado, yo a ti te elegí. Palabra de Dios para nuestra vida. Que Dios les bendiga.